Cuando gustes. Bueno, perfecto. Reitero los buenos días a todos, compañeros, colegas. La charla de hoy día, igual que las que les hemos estado dando, espero que sea de su utilidad justamente para entrar a esta recta final. Estamos en la última semana del proyecto. Y aparte de ver algunos ejemplitos concretos de buenas láminas que lo van a tener, igual como todas las presentaciones, se les vamos a pasar tanto la grabación como este documento en PDF para que lo estudien con un poquito más de calma después. Pero siempre es importante tener algunos principios, algunas ideas, algunos conceptos que estén claros para que no solamente para la presentación de ahora del proyecto, sino que estas cosas les sirvan para cuando hagan su proyecto de grado, su pasantía, cuando trabajen profesionalmente. Yo creo que es una herramienta muy poderosa el saber hacer infografías de arquitectura, ¿sí? Que básicamente es el diseño de láminas y demás. Pero como dice aquí esta primera lámina de presentación, es saber combinar los conocimientos que tenemos de arquitectura con algunos conocimientos que ahora vamos a aprender sobre diseño gráfico y principalmente de comunicación visual. Eh, yo creo que eso es muy importante porque normalmente pasa que tenemos buenos proyectos, pero no siempre sabemos expresarlos bien. Y yo creo que el éxito de un buen proyecto de arquitectura no solo es que esté bien diseñado, con un buen proceso, con una buena justificación, sino que al final se lo exprese bien, que la idea esté clara o que las ideas estén claras. Es la parte más de marketing, digamos, de saber vender, entre comillas, las cosas más importantes de nuestros proyectos. Entonces, a ver, empezaremos con una primera definición, lo que dice, qué sé yo, Wikipedia y cualquier definición que podamos encontrar en internet o en libros, dice que esto que una infografía es información gráfica, básicamente, ¿sí? Entonces, la información gráfica que transmite una cantidad de datos o ideas o conceptos, etcétera, pero que utiliza principalmente más imágenes que textos, ¿sí? Por eso es que he puesto la primera imagen antes de entrar en materia y de ver paneles de arquitectura como tal. Este ejemplo que me parece el billete más hermoso que yo conozco, el billete más lindo que me ha tocado ver en la vida, que son los 10 francos suizos y que, como ven, tienen la imagen de Le Corbusier, ¿sí? Y ahí está el megarón y no sé qué otras cosas. Es un billete bien como para arquitectos, pero este para mí es un buen ejemplo de una infografía, sin que sea un panel de arquitectura todavía, pero como dice aquí esta definición, la infografía debería más o menos cumplir estos cuatro acápites y hasta un quinto diría yo, que no lo he puesto, pero sí lo digo. Eh, el primero es que deba tener un impacto visual, ¿no? Cualquier buena infografía, cualquier cosa que esté bien diseñada para transmitir información de manera gráfica, lo primero que tienen que hacer es llamar la atención. Así un golpe de vista, un impacto, decir, ah, mira, ¿qué es eso? Y si bien es un billete, ¿quién será ese viejito que está ahí, que tiene sus lentes, o qué serán estos dibujitos rojos y azules? Y entonces, ese impacto visual atrae nuestra atención y hace que nos preguntemos o tratemos de leer, digamos, lo que dice ahí, esta información en este billete, en este caso. Y entonces eso lo tienen que hacer mediante una síntesis gráfica. Por eso es que lo he puesto aquí y está anotado, que tenemos que saber, para hacer una buena infografía, resumir las cosas más importantes del proyecto. Y eso implica ser conscientes nosotros de qué es lo más importante que quiero transmitir con mi proyecto. La forma, la planta, la tecnología, no sé, ¿sí? Pero hay que hacer una síntesis gráfica. Después, hay que saber utilizar un lenguaje figurativo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que utilizar todo tipo de imágenes, iconos, colores, letras, etcétera, que sean de entendimiento común, no sea subjetivo. Esa es una cosa bien importante. Entonces, volviendo al ejemplo este del billete de los 10 francos suizos, ¿dónde está lo figurativo? Es que pues tiene que decir en un número, ¿no? Y el número lo entendemos todo, 10, entonces son 10, esto equivale a 10 euros, digamos, ¿sí? Entonces, este número que nos indica el valor del billete es muy fácil, ¿sí? No hay subjetividades en eso, lo entendemos todos igual. Después, normalmente una infografía, si bien es información principalmente gráfica, eso quiere decir con imágenes, fotos, dibujos, etcétera, más que con textos, pero igual tiene textos. Y normalmente esos textos son los que nos permiten hacer descripciones, como dice aquí, que son explicaciones o información bien específica. Entonces, aquí lo mismo, está bien clarito, bien grande el número 10, que es el valor del billete.
Pero aparte podemos ver algunos otros datos como en nuestros billetes de Bolivia también o cualquier otro lado. A veces como se ponen normalmente los rostros de algún prócer, héroes de la independencia o de figuras históricas, se pone, ¿no? ¿Quién es este tipo? Por ahí estará el nombre de Le Corbusier o por ahí estará alguna descripción, ¿no? Entonces, si bien hay un impacto visual, principalmente gráfico, una infografía no solamente es eso, sino que tiene, aparte, algunos textos que ayudan a entender de qué trata la información que nos está transmitiendo. Y finalmente, creo que es una idea importante entender que cuando hacemos una infografía, definimos una narrativa visual. Ese es, digamos, el término correcto hablando como comunicador, ¿no? Pero, para que lo entendamos en sencillo, la narrativa visual quiere decir que cuando hacemos un panel, una infografía, una lámina de un proyecto, estamos contando la historia de ese proyecto, ¿sí? Y entonces tenemos que contar esa historia de manera muy resumida, haciendo una síntesis, utilizando un lenguaje figurativo, haciendo unas descripciones para que se entienda, pero estamos finalmente contando una historia, ¿sí? Y eso es bien importante. De la historia de su proyecto, todos ustedes ya están a punto de terminarlo, desde que han empezado la primera clase con sus primeras ideas, sus bocetos, después han hecho unas primeras plantas, alguna maqueta y después el proyecto ha ido tomando forma, el panel tendría que más o menos sintetizar esa historia y de contarnos y transmitirnos lo más importante de ese proyecto, que reitero es una decisión que ustedes van a tomar y que a veces puede ser, que para mí lo más importante es el techo. Entonces, en mi infografía, lo que más importancia, más jerarquía va a tener, va a ser, qué sé yo, el techo. O en otro proyecto será lo más importante, aquí es la planta, porque ahí se entiende por dónde se entra, por dónde se sale, no sé. Pero estamos contando la historia de ese proyecto. ¿Sí? Estos son como los primeros principios, o digamos, la teoría. Otro ejemplo de infografía, antes de ver paneles y demás, es que las infografías no son cosas que nos hayamos inventado los arquitectos, de hecho viene de otra disciplina, de otro mundo, que es más de los comunicadores sociales, de las ciencias de la comunicación, en fin, pero podemos ver infografías en todo lado. De hecho, esta la copié justo recién, esto era un meme de Facebook, por ejemplo. Casi todos los memes que vemos en Facebook son pequeñas infografías porque transmiten una idea de manera muy sencilla, y con un lenguaje principalmente gráfico. La mayoría de los memes son pues imágenes y hay algún textito que nos hace entender algunas cosas, ¿sí? Entonces, la siguiente cosa que quisiera que se entienda como ideas antes de ver paneles de arquitectura es, aparte de estos principios que habíamos dicho de la narrativa visual, de la síntesis gráfica, en fin, hay ciertas cosas que hay que aprender a utilizar para hacer infografías. Y son algunas de estas, ¿no? Principalmente trabajar con jerarquías, trabajar la legibilidad y trabajar la paleta de colores, que siempre es fundamental. Entonces, en este, que se puede decir un meme, pero es una infografía porque nos está transmitiendo información más gráficamente, se puede entender la jerarquía. Este dibujo que estamos viendo es una representación de lo pesado que pueden ser los días de la semana, ¿no? Entonces, el lunes es el cuadrado más grande, el martes uno más pequeño, el miércoles más chiqui y así hasta llegar al domingo, que es el cuadrado más chiquitito. Entonces, la jerarquía, en este caso, para que se entienda la idea de lo que estamos tratando de transmitir, de lo pesado, lo que nos cuesta los lunes, digamos, se ha trabajado dándole el tamaño más grande al lunes. Y aparte, también se ha reforzado esa jerarquía, no solo por el tamaño, sino en este caso por el color. De pronto el color que más llama la atención, justamente por su tamaño, es el rojo, y después todos los otros colores, como son más pequeños, digamos, no tienen tanto peso, tanta jerarquía. Yo diría que para mí, la jerarquía es lo más importante que hay que aprender a manejar para hacer buenas infografías. Incluso, me animo a decir que la jerarquía es lo más importante incluso cuando somos arquitectos y estamos diseñando un edificio. En la planta nosotros le damos más jerarquía, no, qué sé yo, al espacio que tiene que tener pues más importancia, pues será el ingreso, será el espacio principal, será, no sé, una oficina, no sé. Entonces la jerarquía siempre es importante manejar. Un segundo aspecto que igual me parece fundamental es el de la legibilidad. Y la legibilidad se traduce en que la información que estoy tratando de transmitir con mi infografía tiene que ser fácilmente legible, no debe ser complicada de entender. Entonces, en este caso, el dibujito por ahí al principio no lo entendía, pero cuando veo los textos, en este caso, que dicen lunes, martes, miércoles, jueves, que son como una referencia, al tiro me doy cuenta, el lunes es el más pesado, el martes menos, y el domingo es el más livianito, ¿no? Entonces,
el mensaje es muy legible, se puede entender fácilmente, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más adelante por qué es importante utilizar colores o letras para reforzar esta idea de la legibilidad, ¿sí? Como dice aquí, que la información es fácil de leer o de entender. La paleta de colores, porque en este caso, los colores que ha decidido el diseñador de esta infografía, ayudan a reforzar un poco ese mensaje. Entonces, aparte del tamaño que tienen estos cuadrados y que podemos entender que son los días de la semana, el color en este caso está controlado. Eso quiere decir que el tono del rojo tiene alguna relación con este tono de naranja o de cremitas. Y finalmente, pese a que el azul y estos tonos son diferentes, este celeste, pero todos están más o menos en una misma paleta de colores que son medio pasteles, digamos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante de los colores. Pero aparte, entonces, de estas primeras características, estas son, creo yo, diría, hasta más importantes, especialmente en el caso de la jerarquía y la legibilidad. Estas son cosas fundamentales. Y vamos a ver en algunos ejemplos, cuando a veces no hay una buena jerarquía o la información no es muy legible, la infografía se complica y resulta un poco más difícil de leer o de entender, ¿sí? Entonces, como les decía, las infografías no son cosas que nos hayamos inventado los arquitectos, y de hecho son cosas que hemos estado viendo desde que somos niños en, qué sé yo, las enciclopedias o láminas de colegio. Entonces, una infografía es como esta, una información que se transmite gráficamente y que tiene todas estas cosas que hemos estado viendo, ¿no? Jerarquías, tamaños, legibilidad, etcétera. Entonces, estas ilustraciones o estas láminas que podíamos ver en enciclopedias o en nuestros libros de colegio son seguramente ejemplos de todo esto que estamos diciendo. En la primera se estaba contando, qué sé yo, la historia del super pez y podemos ir leyendo algunas cosas, pero se nota clarito que es la historia de un pez porque hay un pez inmenso ahí. Después habrá otra información, unos mapas, unos iconos y por supuesto hay textos. En esta otra nos están contando la historia de la vida en el planeta y se están mostrando las etapas geológicas, no sé qué cosas, pero básicamente estas dos, que son infografías que podemos ver en cualquier enciclopedia, están cumpliendo estos requisitos que habíamos dicho, es decir, a golpe de vista ya nos llaman la atención, por el color, por el tamaño de las imágenes o las ilustraciones, y cuando ya llaman nuestra atención, podemos empezar a leer y ver de qué se trata esto. Ya hay mucha información que sigue manteniendo nuestra atención y nos transmite lo que el diseñador quería que aprendamos. De eso se trata una infografía, ¿sí? Y reitero que las infografías, que pueden ser de muchos tipos, las podemos ver todos los días, por ejemplo, también en los periódicos, ¿no? Esta es una que siempre muestro y que, a ver, vamos a seguir analizando las cosas que decíamos. Una infografía que tiene estas jerarquías y tiene este impacto gráfico y que hay una narrativa visual, se vale de algunos elementos que tenemos que saber identificar y manejar. Lo primero es que una infografía va a tener principalmente imágenes, como decíamos, o fotografías, o en este caso ilustraciones, pero que empiezan a tener una mayor variedad cuando las analizamos, digamos, en detalle. Las ilustraciones, como en este caso, que es este dibujo del Messi, que entre dibujo e ilustración es lo que más espacio ocupa. Y de hecho, no solo este, sino esta otra, que ya es una foto, o aquí podemos ver una ilustración que es como las fibras de un músculo. Aquí hay otros dibujitos que están transmitiéndonos otra información, hay otros iconitos y demás, pero principalmente lo que estamos viendo en esta infografía es que es una representación de más imágenes o que tienen mayor proporción las imágenes que los textos. Y esas imágenes son distintas cosas, ¿no? A veces son colores, a veces son solamente formas, como decía, a veces son ilustraciones, a veces son fotos, a veces son pictogramas o iconos, estas cositas que a veces resumen muy bien muchas ideas, en fin. Pero por supuesto, también hay textos. En el ámbito que ahora estamos aprendiendo, el término correcto para referirnos a los textos o a las letras es tipografías. Y es bien importante saber escoger unas buenas tipografías. Por supuesto, nosotros en el caso de arquitectura, vamos a ver, utilizamos mucho más de estos, ¿no? Que son esquemas, planos, bocetos, ahí entran todos los dibujos que hacemos como arquitectura, que son plantas, cortes, elevaciones, perspectivas, etcétera. Pero como ven, ocupan, digamos, un porcentaje importante, pero principalmente es los gráficos los que más protagonismo van a tener, ¿sí? ¿Qué otra cosa también es importante analizar esto que he venido diciendo? Es que tanto en imágenes
como, o ilustraciones y demás. Como en textos, digamos, una de las recetas de la felicidad que yo les recomiendo para hacer infografías es que trabajen a lo mucho con 3 jerarquías. ¿Eso qué quiere decir? Como ahorita estamos analizando. En esta infografía que nos está contando la historia de Messi, en este caso de la genética, en fin, tanto en textos, en tipografías como en las imágenes, hay 3 jerarquías bien claritas. La primera, por supuesto, va a ser el del título, ¿no? Que está en un lugar importante, arriba a la izquierda siempre es un buen lugar, está con un tamaño muy grande. Lo primero que vamos a leer todos es Lionel Messi, por el tamaño y por el color celeste que nos llama, digamos, la atención y que se asocia con el color con el que está vestido Messi, ¿no? Tanto en su camiseta, en sus medias, en fin. Una segunda jerarquía en textos, normalmente es bueno poner, aparte del título, como un subtítulo que explica o complementa la idea. Entonces, Lionel Messi, ¿pero qué con Lionel Messi? La genética de un crack, dice. Ah, entonces seguramente nos van a hablar de sus condiciones físicas, de sus músculos, de su potencia al patear, al correr, no sé qué cosas. Pero, digamos, en jerarquía, bien clarito se nota la primera jerarquía, que es en este caso es el título, una segunda jerarquía que es este subtítulo, y hay una tercera o hasta cuarta jerarquía de que pueden ser estos textos más chiquitos de subtítulos, o las cajas de texto, que sea todo lo que vamos a leer. Fíjense que aquí hay un montón de cosas que podemos leer, pero digamos, están en otra jerarquía. En el caso de las imágenes, lo mismo. La primera jerarquía es obviamente este Messi inmenso, incluso su pierna, aunque está medio fallado esto porque la pierna derecha es la que le han hecho la más grande cuando él es zurdo, pero bueno, la imagen es lo más importante de esta lámina. Una segunda jerarquía son estos dibujos o fotos o cosas complementarias, como esta y esta. Y una tercera pueden ser los iconitos o las cosas más pequeñitas, ¿sí? Que es importante, y por eso les había marcado para que esté bien clarito, cuando trabajamos diferenciando claramente las jerarquías, lo que logramos es que toda la información se complemente mutuamente, ¿sí? Entonces, este subtítulo complementa al título principal y estos otros textos más pequeñitos complementan a toda la idea que está tratando de informarnos el diseñador que haya hecho esta infografía. En imágenes lo mismo. Todo se complementa de manera armónica. Cuando no trabajamos las jerarquías, lo que hacemos es que la información, en vez de que se complemente, empieza a competir entre sí. Y si hacemos que las cosas compitan entre sí, los dibujos compitiendo entre sí, los títulos o los textos compitiendo entre sí, etcétera, lo que hacemos es que la persona que está leyendo o que está viendo nuestra infografía se confunde y no entiende y lo pasa o ya pierde la atención, ¿sí? Por eso es que es muy importante trabajar la jerarquía, por supuesto, manejando todos estos elementos y conceptos que hemos venido diciendo aquí. Muestro una última infografía que no es arquitectónica, para ver si cumplen todas estas cosas. Hay todos los elementos que hemos dicho, es decir, hay colores, hay textos, ilustraciones, iconos, pictogramas, formas, en fin. Pero a ver, a nivel de jerarquías, ¿qué les parece? ¿Va bien? ¿No va bien? ¿Alguien que pueda detectar algún error si es que hubiera o es que ya está? Esta es una infografía que le podemos dar nuestra bendición, digamos. Evidentemente nos están contando la historia de un reloj, pero quisiera ver si hasta todo lo que he acabado de explicar, si podemos ver si la cosa va bien o no. María Cristina, ¿estás por ahí? Cristina, Sí, Arqui, estoy. ¿cómo estás? Buenos días. Aparte que estoy probando tu atención a ver si estás atendiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué opinas? ¿Esta infografía está bien o hay algún errorcito? Hola. Te escucha María Cristina. Arqui, se escucha intercortado. No lo entiendo. Bueno, es la mejor excusa que he escuchado. Te felicito por eso. Jenny, buenos días. ¿Estás por ahí? Buen día, Arqui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te reitero la pregunta, María. Después de todo lo que habíamos dicho aquí que tiene que tener o ser una infografía, ¿qué opinas sobre este? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le pones un 100? ¿Le pones un 80, 50, 60 como infografía? ¿Qué opinas? ¿Está bien o hay algún error? O cualquiera de ustedes, muchachos.
Vamos a ver, 30 Creo segundos. que el reloj y la mano compiten, algo que yo creo que uno nomás debería ser el principal, ¿no? El tamaño y la jerarquía del tamaño ahí, yo pienso. Gracias, Jorge. Y es evidente, te das cuenta, una vez que entendemos estos principios de hacer una infografía, principalmente para manejar estas propiedades, es decir, saber jugar con las jerarquías, saber jugar con la legibilidad y demás, este es un típico ejemplo de una infografía que está bien, pero tiene un error fundamental, que es la jerarquía. Gracias, Jorge, por haberte dado cuenta, porque nos está contando la historia, en este caso, de un reloj, hay información relevante, tipos de relojes, relojes para hombres, para mujeres, no sé qué cosas. Es una infografía que utiliza principalmente elementos gráficos. En este caso hay una ilustración al centro, pero que en realidad son dos, ¿no? Un reloj como tal y una mano. Y el error fundamental, más allá de que en general es una buena infografía, es que este elemento con este elemento están compitiendo. Y de hecho, por el tamaño o por el mismo color que tiene la mano a diferencia del reloj, parecería que llama más la atención. Y lo que debería llamar más la atención, en realidad es el reloj como tal, porque el título de la infografía es el reloj, ¿no? Parece una tontería esto que estoy diciendo, pero es bien importante porque eso es una cosa que nos pasa mucho a los arquitectos. Hacemos nuestra infografía y lo que más está llamando la atención por ahí es el fondo o un decoradito que le he puesto por ahí, o alguna texturita o alguna guaraba. Normalmente nos acostumbramos a decorar nuestras láminas cuando lo más importante no es el decorado, sino la información de la lámina, ¿sí? Es bien importante que esto se entienda para que poco a poco vayan mejorando en sus trabajos y sus diseños de infografías. Bueno, entonces, a ver, ahora sí empezaremos a ver algunas infografías ya de arquitectura. Igual todavía infografías que podemos ver en estas enciclopedias o las cosas que hemos visto en algún lado antes y van cumpliendo más o menos estas cosas que estamos diciendo, ¿sí? En el caso de la arquitectura, por supuesto, lo que más se va a utilizar son perspectivas o planos o dibujos, digamos, de las cosas que entendemos nosotros. Y seguramente igual notan como siempre hay jerarquías de los textos, primeras, segundas jerarquías. En las imágenes ni qué decir, aquí estamos viendo este palacio como la imagen más importante. Después hay otras cosas, aquí se mira un dibujo, qué sé yo, urbano, los emperadores, una línea de tiempo, es decir, hay mucha información. Sin embargo, como está trabajado correctamente con jerarquía, la información se va complementando, pese a que sea mucha información. Ven, en casi todos los casos se cumplen estos requisitos. Hay jerarquías tanto en textos como en imágenes. Y eso logra que la información se vaya complementando y no compita, ¿sí? Y entonces estas infografías pueden ser dibujos, pueden ser cortes, algunos son más arquitectónicas de las cosas que conocemos o pueden tener más información más técnica o precisa. En este caso incluso ya incorporan algunas medidas, ¿no? De los diámetros de estas cúpulas, en fin. Hay igual una línea de tiempo para mostrar los templos con los que se están comparando, los domos y no sé qué cosas. Es decir, atrae la vista, llama nuestra atención y empezamos a leer y entender estas cosas. Pero en la medida que la información es fácil de leer, que tiene jerarquías y que genera esto del impacto visual que siempre es bien importante. Las más cercanas o las que por lo menos yo les doy el tip, a mí me ha servido mucho para las primeras veces que diseñaba paneles y aprendí a diseñar infografías. Coleccionaba cuando salían en los periódicos en temporadas de mundiales o de olimpiadas o qué sé yo, algunas de estas épocas en las que hay estos eventos deportivos. Normalmente en los periódicos salen estas infografías que muestran, qué sé yo, los estadios del mundial o los estadios de las olimpiadas y son igual infografías bien cercanas para lo que nosotros como arquitectos deberíamos hacer. Primero impactar con alguna imagen, en este caso una perspectiva de este estadio, y después ir mostrando la información importante, las dimensiones, la cantidad de gente que entra, no sé, ¿no? Cualquier información que pueda ser relevante, o hacer como, o la siguiente que vamos a ver, como en esta, por ejemplo, complementar con información como lo que estamos viendo, ¿no? Un corte como de un pedazo del estadio que nos está mostrando cómo son las graderías, o una fotografía, un plano de ubicación. Notan, estas son como más cercanas a las que vamos a hacer, ¿no? Igual, seguramente a medida que vayan viendo, se van a ir dando cuenta cómo hay algunas infografías mejor diseñadas que otras, en la medida de que cumplen estas cosas que les voy diciendo. A ver, en esta paleta de colores controlada, sí, podemos decir, porque principalmente esta imagen trabaja solamente tonos de grises, es decir, que hay un plomito suave, después el fondo es principalmente blanco, y después se utiliza solamente este verde para muchos lugares, es decir,
Paleta de colores controlada quiere decir que manejemos el color lo más sutilmente que podamos. Idealmente yo les diría que el color, cuando hacemos una infografía, utilicemos al mucho 2 colores. Si somos muy capos y tenemos mucha experiencia, 3 colores, pero hasta ahí, no más. Inclusive al principio yo les recomendaría que los colores que trabajen en sus infografías sean así, es decir, o blanco o negro y un color. Eso ayuda a organizar mucho. La paleta de colores está bien, los textos parece que están yendo más o menos bien. Aquí nuevamente vemos un pequeño problema, ¿no? Entre este dibujo y hasta el plano de aquí abajo, están compitiendo entre los 3. Este porque parecería que debería ser el más grande, digamos, la imagen del estadio, pero se está haciendo competir con esta sección. ¿Y a qué me refiero con competir? Con que más o menos el tamaño de las imágenes es más o menos la misma, ¿no? O la diferencia no es mucha, si bien este es más grande que este otro, pero por poquito. Entonces, ahí es donde empiezan a competir las cosas. Lo mismo pasa con este plano de ubicación, digamos, este mapita, que igual en tamaño e incluso por el color llama más la atención, y por ahí no era el que debería llamar más la atención, sino este, y la imagen principal del estadio. Pero seguramente es una cosa que se puede corregir. Entonces, les recomiendo uno de que hagan esto de, si quieren coleccionar o ver estas imágenes que ahora podemos ver en redes sociales, en internet, hay un montón de estas cosas, pero para que vayan educando el ojo, ¿no? Es decir, que sepan ver, a ver, esto me atrae, esta lámina me gusta. Ahora, ¿por qué me gusta? ¿Estarán bien manejadas las infografías, las jerarquías, perdón, los textos, los colores? Y si aprenden a reconocer qué cosas no están bien o todavía se podrían mejorar, también es una buena manera de aprender a hacer infografías un poco para educar el ojo, ¿ya? ¿Hasta aquí se entiende estas cosas que estoy diciendo? Chicas, chicos, preguntas, dudas, por favor. ¿Siguen ahí? Sí, Arqui, se entiende. Bueno, positivo, gracias, Jorge. Bueno, entonces, ya en concreto de esto que era como la descripción general, igual, rapidito voy a procurar pasar algunas cosas que hay que saber manejar para hacer bien estas infografías, ¿ya? La primera y más importante creo que yo diría es que tenemos que saber componer el espacio de nuestras láminas. Y eso, al igual que en la arquitectura, quiere decir que tenemos que trabajar con la percepción de las personas que van a ver el espacio, tenemos que saber manejar las proporciones del espacio de la lámina, los tamaños de las cosas para poder darle esta jerarquía que hemos dicho. Esto no lo voy a profundizar, pero les recomiendo mucho. Yo creo que estudiante de arquitectura que quiera titularse, tiene que conocer, saber de qué trata las leyes de la percepción de la Gestalt. Esta Gestalt era una escuela de percepción muy famosa, que lo que ha hecho es definir cómo los seres humanos percibimos las cosas que miramos, ¿sí? La percepción visual principalmente. Ya definió ciertas leyes que los arquitectos utilizamos para cuando hacemos diseño de arquitectura, de fachadas, de todo, pero también nos sirve para hacer este diseño de las láminas. Y las digo rapiditas, las leyes de cierre, las leyes de elementos comunes, la ley de continuidad, la ley de similaridad. Por ahí la más importante que hay que saber manejar y entender es la ley de figura y fondo. Esta es la que va, para mí es la número 1 que hay que saber manejar bien, porque es la que va a definir principalmente la legibilidad. Esto que hablábamos hace un ratito, va a hacer que nuestra lámina se entienda o no. Y principalmente es que escojamos siempre un fondo que no compita con la figura o con la información. ¿Esto qué quiere decir? Primero, a nivel de color, digamos, si mi lámina, si mis dibujos son negros, digamos, que son principalmente planos, y mis líneas son negras, mi fondo deberá ser principalmente blanco o algún color que haga mucho contraste, ¿sí? Para que se pueda leer fácilmente. Típico error de no manejar la ley de la figura y fondo es que ponemos una fotografía como marca de agua y encima le ponemos o una perspectiva o letras y entonces no sabes si atender al fondo, a la foto, o no sabes si atender al texto. Entonces, esto de figura y fondo es elemental que hay que conocer y respetar. Las otras son bien importantes, pero yo diría que esa es la más importante porque es la primera decisión para armar nuestras láminas, ¿ya? Después, en el caso de la proporción, básicamente es saber organizar una ley muy conocida, es esta ley de los tercios, que se utiliza también en fotografía, por ejemplo, y que es saber organizar el espacio sin importar si es un espacio rectangular, horizontal, un espacio cuadrado,
un espacio rectangular en vertical, dividiendo normalmente, si quieren, en un espacio virtual en la cabeza como de 3. 3 aquí, 3 en vertical y 3 en horizontal. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para primero dos cosas. En estas líneas donde se intersectan, digamos, virtualmente, estas líneas, se generan estos lugares que se llaman puntos de interés. Entonces, es un primer buen truco. Lo que sea que quieras poner que tenga jerarquía o le quieras dar importancia, puedes ubicarlo en la intersección de estas líneas virtuales, porque son puntos que van a llamar nuestro interés en un sentido de lectura visual. Esto se ha corroborado por estudios que se hacían sobre la percepción. Estos puntos son los que más llaman la atención, cualquiera de estos 4, incluso alguno más que otro, ahorita lo vamos a ver. Pero aparte esto de organizar o dividir el espacio en 3, sirve, por ejemplo, para que nuestras láminas podamos siempre tener un espacio, digamos, si tengo una lámina horizontal, un espacio que va a ser más grande respecto del otro, sea en horizontal, digamos. Entonces yo aquí, en este espacio que es más grande, puedo poner mis perspectivas, mis planos, mis axonometrías, qué sé yo, y en este otro lado puedo poner mis textos, mis títulos, mis esquemas, otras cosas complementarias. ¿Para qué? Para que, como se miren estos esquemas de la derecha, haya un lugar o un espacio que yo ya haya configurado de principio, que automáticamente ya tiene más jerarquía. Entonces aquí voy a poner, porque tiene la primera jerarquía, todas las cosas importantes, por ahí aquí las de segunda importancia en este lugar rojo, digamos, y de una tercera importancia podrán estar aquí, ¿sí? Entonces, incluso en la organización del espacio, antes de poner nada, ya puedo empezar a manejar bien las jerarquías y después ahí ya pondré aquí, como en este ejemplo, qué sé yo, la planimetría con sombras, que por ahí es el elemento que más llama la atención y que coincide con estos puntos de interés, estas líneas virtuales donde se intersectan estos puntos que más o menos llaman la atención, ¿ya? Eso es una primera cosa que hay que saber utilizar. Estos estudios de percepción o de lectura visual, como de las Gestalt u otros, nos dicen también, esto es una cosa que es bien importante, que casi todos los seres humanos hacemos este movimiento, esta Z virtual. Cuando vemos cualquier imagen, una foto, un afiche, una lámina de arquitectura, una página de un periódico, de una revista, etc. Siempre empezamos, o normalmente empezamos más o menos arriba a la izquierda, nuestro ojo se mueve a la derecha, hacemos una diagonal abajo y nos salimos por abajo a la derecha. Casi siempre, en la mayor parte de seres humanos comunes y corrientes, nuestros ojos hacen este movimiento. Entonces, por eso parecería que las infografías, si se han dado cuenta en las que hemos visto, casi todas ponen el título, que es lo primero que vamos a buscar leer, más o menos aquí arriba a la izquierda. Después la imagen principal puede estar más o menos al centro o aquí, y todas las otras cosas se pueden ir, digamos, orientando según estos otros lugares, ¿sí? Esto es una cosa bien importante que casi siempre funciona. En la mayor parte de los casos que respetamos este orden, funciona, ¿sí? No sé si ya están viendo esta lámina. Sí, se ve. Sí, aquí se ve. ¿Ya han hecho todo lo que dice esta lámina? Sí. Sí. Casi todos, ¿no? Salvo algunas excepciones stronguistas que se pueden dar, casi todos hacemos esto, ¿no? Es decir, vas a leer primero esto, dice, y todos obedientemente arriba a la izquierda, después nuestro ojo viene aquí, y después nuestro ojo viene aquí. O puede ser un orden más simple, digamos, de arriba a abajo, pero casi siempre se respeta este orden, ¿sí? Y es una cosa que, por más que el tamaño de la letra hubiera sido un poco más pequeña, casi siempre nuestros ojos hacen ese movimiento. Por eso es bien importante conocerlo y utilizar a nuestro favor estas cuestiones, ¿sí? En el caso de las fotografías también, lo pongo rapidito, lo mismo, ¿no? Más allá de que nosotros por ahí no vamos a utilizar muchas fotografías en nuestras láminas de presentación, pero sí cuando sacan perspectivas, por ejemplo, de sus proyectos o sacan renders. Un render básicamente es una fotografía virtual que nosotros le sacamos a nuestros proyectos. Entonces, lo mismo, podemos componer esos renders, esas fotografías virtuales, jugando nuevamente con estas cosas que hemos aprendido. Notan, en este caso, esta regla de los tercios se llama, está totalmente respetada y entonces nos da la sensación que es una imagen muy linda. En vez de que la línea del horizonte esté al medio, la línea del horizonte está abajo, coincidiendo con una de estas líneas de una división de tercios del espacio. Entonces así el espacio del cielo es más grande que el espacio del mar y de la tierra.
el protagonista de esta foto, que son esta familia, este papá y los niños, están justo en una intersección de estas líneas o de estos puntos que llaman la atención. ¿Se dan cuenta? Entonces, de manera muy sencillita, esta es una foto que la podemos asumir como bonita. Está bien hecha. ¿Por qué? Porque respeta estas líneas o estas ideas de composición, ¿ya? También, rapidito, les sugiero que para ir educando el ojo, porque de eso se trata, aprender a hacer infografías, es hacer, pero también ver cosas que nos ayuden a educar el ojo. Películas como esta, por ejemplo, y hay casi todas las películas, pero algunas más que otras, utilizan mucho esto de estas composiciones del espacio en un sentido proporcional, con jerarquías, que nos hacen percibir que qué linda esta película, qué linda la fotografía de esta película, es porque respetan estas cosas. Roma es un gran ejemplo de esto, ¿no? Es una película de hace un par de años, además que es en blanco y negro, les recomiendo mucho que vean esto, ¿sí? En un ratito les voy a subir todas estas cosas que les estoy hablando, y ya mucho más concreto en ejemplos de arquitectura, están en este libro que es realmente fundamental, se llama Dibujo de Composición, y no solo para hacer paneles, sino para hacer buenas perspectivas, buenas elevaciones, buenas plantas, pero digamos ambientando de muchas maneras. Están en este libro que se llama Dibujo de Composición, y que felizmente lo hemos podido piratear y escanear en su momento. Y en un rato durante la mañana se los voy a compartir en un enlace para que se lo puedan descargar y para que vean. Pero básicamente este libro, aparte que tiene muy buenos ejemplos, explica un poco esto, que una primera buena decisión para empezar a hacer sus infografías es que incluso así a manito, como se muestran en estos ejemplos, pueden hacer esquemas de cómo organizar su información, ¿sí? Y entonces en estos esquemas, notan, se puede decir, voy a dejar un espacio más grande, aquí seguramente estará la información más importante, otro espacio como información de segunda jerarquía, y casi siempre hay una división proporcional, dando proporcionalmente una importancia mayor a unas cosas y una importancia menor a otras, o complementaria si quieren, ¿ya? Entonces, lo que yo les recomiendo al principio, de hecho, en taller, por ejemplo, con mis estudiantes de taller, normalmente lo que hacemos es que cuando ya estamos entrando al diseño de las láminas, antes de que me traigan cosas en Photoshop, Illustrator o cualquier programa que vayan a utilizar, o incluso cuando hacemos a mano, me vienen primero con esquemitas de cómo van a organizar el espacio de sus láminas. Entonces hay que saber qué tamaño tenemos de nuestra lámina, y en función a eso son solamente esquemas de organización que son como borradorcitos, y después ya podemos empezar a poner esto en limpio y pasar las cosas que tienen que tener. Los esquemas igual, como todo, se puede ir modificando, pero siempre es bueno partir de esos esquemas para que después, cuando veamos estas láminas que ya son, digamos así, finales, o láminas que podemos ver en internet, que nos parecen muy lindas, es porque tienen unos esquemas bien sencillos. Como ven, esta lámina de la izquierda se expresa en este esquema de la derecha. Lo que más espacio ocupa, lo que más jerarquía tiene, en este caso es una perspectiva. Aquí arriba hay 5 diagramas, que en este caso pueden ser plantas, cortes, elevaciones, no importa. Y abajo otra perspectiva. Pero, como las cosas están ordenadas con jerarquía, noten cómo este lugar de aquí, que es el más importante, le gana, no compite con la de aquí abajo, sino que la de aquí abajo igual es una perspectiva que complementa. Esto se logra, como les digo, si podemos trabajar haciendo estos esquemas de organización del espacio sencillitos, y después haciendo la lámina ya llenando de todo lo que tiene que tener. Los textos, los planos, las axonometrías, las perspectivas, esquemitas, en fin, ¿no? Un siguiente acápite que igual les recomiendo, es muy, muy, muy importante, igual que saber componer el espacio. El color es fundamental, porque el color transmite de manera psicológica ciertas cosas, significa ciertas cosas. Y como dice aquí, el color es un lenguaje no verbal, pero básicamente quiere decir que el color está contando cosas, está ayudando a reforzar la historia que ustedes están contando con su infografía, con su lámina, sin decir nada. El color ya está contando cosas. Y es importante saber seleccionar correctamente los colores que vamos a utilizar en nuestras láminas, ¿sí? Para eso, igual no lo voy a expresar aquí, pero básicamente deberían conocer, y si no, por ahí tienen apuntes de otras materias que ya han pasado, tienen que tener una idea más o menos básica de la teoría del color. La Bauhaus ha empezado de una manera mucho más profunda esto, pero después igual se han hecho muchas cosas. Se ha definido, por ejemplo, el círculo cromático, estos redonditos de colores que vemos como con los colores del arco iris, es lo que se llama círculo cromático. Y se ha creado, es una herramienta que sirve para hacer selecciones de color.
¿sí? Si yo quiero trabajar con dos colores, por ejemplo, esta rueda, este círculo cromático, puede servir, por ejemplo, para decir, yo voy a escoger el rojo y quiero un color antagónico, es decir, como su contraste, el que mejor contraste haga con el rojo, y a nivel cromático ese contraste lo puede hacer el verde. Entonces, en mi caso, con este círculo cromático he escogido dos colores, rojo y verde, y puedo complementar con algunos colores, digamos, cercanos o análogos a estos, pero básicamente estoy trabajando con dos colores. Yo estoy definiendo en la paleta así. Si quisiera trabajar con tres, este círculo cromático me sirve para hacer esta relación de colores. El morado se va a relacionar bien con el verde y con el naranjito. Entonces puedo utilizar estos colores porque sé que hay una relación cromática, ¿sí? O puedo utilizar colores que están se llaman análogos, que son solamente el naranja y los colores un poco más cálidos o fríos de los tonos de naranjas, por ejemplo, ¿sí? O colores análogos así, cercanos, es decir, el azul con el celeste y con el verde son como colores que están relativamente cercanos, entonces también se pueden complementar. Es bien importante esto, muchachos, porque en la medida que selecciono colores de manera, digamos, controlada, voy a poder reforzar alguna idea que quiero transmitir a través del color. Eso es bien importante, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, esto de la psicología del color que les decía, tiene que ver con que yo tenga que saber si estoy utilizando, por ejemplo, azul, ¿qué transmite pues el azul? Puede transmitir calma, pero también puede transmitir tristeza, por ejemplo. El rojo puede transmitir energía, pero también puede transmitir, no sé, enojo o furia. El amarillo puede transmitir felicidad, pero también puede transmitir cobardía o enfermedad, incluso a veces. El verde puede ser esperanza o renovación, pero también puede ser desagrado, en fin. Entonces hay que saber más o menos qué significan, qué representan los colores. Y por supuesto también, a diferencia, como se dice aquí, a diferencia del mero mortal, además stronguista, que conoce, no sé, 4 o 5 colorcitos, pero ya, perdón por el bullying, lo dejo ahí. Deberíamos ir conociendo muchos más colores, ¿no? Ahí es donde tenemos que ir educando el ojo. Es decir, cuando digo rojo, ¿a qué tono de rojo te representas? ¿Al rojo Coca-Cola o a un rojo, no sé, más oscuro? Incluso, ya en el ámbito del diseño gráfico, hay empresas que como que patentan sus colores, ¿no? Nadie puede utilizar el tono rojo Coca-Cola, que puede ser muy parecido al rojo de McDonald's, digamos, pero es otro rojo, ¿sí? Y entonces, como ven, como el ejemplo este del Guasón, que es una gran película, no solo es una gran película por la actuación y por la trama, lo que queramos ver, sino que el color ayuda a transmitir esas ideas que no se dicen, ¿sí? Entonces, la paleta de colores que tiene la película casi siempre transmite colores que son asociados con la enfermedad o la locura o la depresión o la ansiedad, pero son más o menos suaves al principio, y cuando de pronto el personaje ya se convierte en un psicópata, un loco, y hace todo lo que hemos visto, no les voy a spoilear a los que no hayan visto, pero supongo que todos han visto esta peli, son colores ya un poco más intensos, ¿no? Entonces empieza a ver más rojo, que ya es más peligro, más ira, no sé qué, pero toda la paleta de colores está bien controlada. Hay una intención, no es que el director de esta película haya utilizado el color así de chanfle, digamos, o por error, sino que el color está bien, bien controlado. Hay una intención de utilizar el verde cuando quiero transmitir una sensación de que el verde está asociada, utilizar el rojo cuando quiero transmitir violencia o furia, etcétera. Entonces, es bien importante manejar el color a nuestro favor, ¿ya? Y el otro aspecto súper importante que les decía es el de la tipografía, que es saber seleccionar adecuadamente las letras para los textos, para los títulos, para los párrafos, ¿sí? Y en el caso de la tipografía, igual es un mundo, no me voy a entrar demasiado en eso, pero sí tienen que saber que así como nosotros los arquitectos tenemos muchos estilos de hacer arquitectura, habrá arquitectos que hacen arquitectura moderna, otros arquitectos que hacen una arquitectura orgánica, o que hacen deconstructivismo, o no sé, hay muchos estilos y corrientes arquitectónicas. En el caso de las tipografías, igual, hay muchos tipos de letras muy diferentes. En otros países, de hecho, es una profesión. Hay gente que se dedica solo a diseñar letras, ¿sí? Y pueden vivir de eso. Estamos en Bolivia y eso por ahí no es tan común, pero es importante conocer las diferencias que hay entre tipos de letras y saber cuáles son más útiles para las cosas que vamos a utilizar, ¿sí? Hay toda una cosa bien interesante en la historia y en los tipos de letras que bueno, lo dejo ahí. Lo más importante para nosotros, y yo les recomiendo esto, es que tienen que conocer y diferenciar al menos estos dos tipos de letra. Las que se conocen como serif
es un término que creo que está en francés, que quiere decir serifas, las que tienen estos como decoraditos al final, como remates en los vértices de las letras, esas son las serifas, y las letras que son sans serif o que son sin serifas, y que normalmente son las letras geométricas, que no tienen ningún tipo de decorado en los remates. En términos generales, yo les puedo recomendar que para hacer paneles de arquitectura, utilicemos principalmente las letras que son del tipo sans serif, que son letras muy geométricas, porque por lo general este tipo de letras se las puede leer así, rapidito, ¿no? No tengo una imagen, pero esto se podría entender mejor, esta idea que les digo. Por ejemplo, típico error, a mí me pasa mucho con estudiantes en primer año, por ejemplo, que son muy nuevitos y no saben muchas de estas cosas, que cuando hacen sus primeras láminas, a empezar es una ensalada de cosas, todo del mismo tamaño, todas las cosas compitiendo, y en las letras les gusta, qué sé yo, pues alguna letra que puede ser así de tipo grafitero o de pandillero, que se ve súper, una letra así como para tatuaje, pero que no se entiende, pues, ¿no? No se lee, no se puede leer fácilmente. Entonces, como hemos dicho, que para las infografías lo importante es la legibilidad, las letras que vamos a seleccionar, las tipografías, es muy importante que sean muy fáciles de leer. Entonces, mejor si son así, geométricas, que casi no tengan ninguna guarahuita ni decoradito y que sean muy fáciles de entender. Entonces, por lo general, para las infografías, especialmente de arquitectura, mejor si son tipografías sans serif. Nuevamente, en el caso de ver este tipo de letras geométricas, la Bauhaus ha sido un ejemplo siempre, ¿no? Del diseño en un sentido así muy funcional, muy racional. Ellos han hecho, y les recomiendo a los que quieran ver estas cosas que son una maravilla, carteles tipográficos se llaman, que han hecho mucho en la Bauhaus, y que son básicamente carteles o estos afiches que casi no tienen imágenes y que son solamente textos o algunas formas geométricas. Y son una maravilla, hay muy lindos carteles. De hecho, en la Bauhaus también se han llegado a diseñar tipografías famosas como la Futura, que son como esta de aquí de la derecha, son letras que básicamente eran así de simples y geométricas como todo lo que diseñaba la Bauhaus, ¿sí? Que por supuesto no tenían serifas ni nada. Y en función a estas, igual otros diseñadores famosos han hecho letras muy útiles que hasta el día de hoy se utilizan como la helvética, por ejemplo. Esta es la más parecida a la Arial, a todos los simples mortales que tenemos computadoras, no sé, las PCs, incluso en las Mac creo que ya ni viene. La más parecida a esta es la Arial, pero digamos la letra que originalmente se diseñó y que hasta el día de hoy se utiliza en muchas cosas, es la helvética, que es una letra que cumple esto. No sé si la anterior vez les he pasado, pero si no les voy a pasar. Es bien útil empezar a trabajar no solo con letras que sepamos que son así, como la Futura, por ejemplo, que es una letra sans serif, o la helvética, o la DIN, sino que normalmente una buena decisión cuando se hace el diseño de infografías es que se escoja una familia tipográfica. ¿Eso qué quiere decir? Que si escoges la familia de Futura, utilices la familia de Futura y no otras familias más, es decir, que utilices, qué sé yo, la letra Futura en negrillas para los títulos, la letra Futura, digamos, sencillita para los textos y en cursiva para algunas cosas, digamos. Pero solo estás utilizando Futura en 3 variaciones, pero de la misma. Un típico error, igual que en el que caemos muchas veces cuando diseñamos láminas, es en que tenemos una ensalada de letras, ¿no? Entonces el título es un tipo de letra, los textos son otros, incluso si tengo 3 láminas, en la primera lámina tengo un tipo de letra, en la segunda otros, y en total puedo tener 5 tipos de letra. Error. Es mejor que trabajen siempre con una misma familia tipográfica, ¿sí? Eso es una cosa bien importante. Y después, ahorita en esto les estoy mostrando un ejemplo, qué sé yo, de una revista que también entraría en la categoría de una infografía porque se transmite información gráfica, etcétera. Pero les pongo este ejemplo, a diferencia de las infografías de arquitectura, en una revista o en un periódico, por ejemplo, hay mucho texto, ¿no? Hay mucho que leer. Y entonces a veces incluso hay más texto que imágenes. Sin embargo, un buen truco que se han inventado y que es muy común en los periódicos y en las revistas, es que si tienes mucho texto, fíjense cómo las cajas de texto se llama a todas estas columnas donde ponemos todo el texto que tenemos que transmitir, digamos. Las cajas de texto en los periódicos y en las revistas son siempre más verticales, son como columnitas más delgadas, y que si tú terminas de leer aquí, te pasas a la siguiente columna
y así, ¿no? Entonces terminas aquí, pasas aquí y así. Eso es muy útil porque, a diferencia como cuando escribimos en Word, por ejemplo, en Word empiezas a escribir y son líneas largas y vas y vas y vas y vas. Una cosa que se ha comprobado por distintos estudios igual de percepción visual es que en este tipo de diseño, digamos, de textos, cuando son como en Word, así súper largos, súper anchos, lees hasta la segunda, tercera línea y ya te has aburrido. Hay una cosa que se llama cansancio visual. Tus ojos ya se han cansado y dejas de leer. Lo demás ya lo pasas, ya no lees. Y también se ha comprobado que, como en este caso, en las revistas, cuando los textos, si tienes que poner mucho texto y haces esto de que son unas cajas de texto más larguitas, rapidito lees y pasas a la siguiente. Lees y pasas a la siguiente. Y sin darte cuenta, has leído un montón. Entonces, una buena manera de organizar el texto, en algún caso que necesitamos poner mucho texto. Eso es un tip también que les recomiendo mucho y que les va a servir si en algún caso también tienen que hacer en algún momento algún documento o diseño de páginas de revista. Es el mismo principio. Cuando hay mucho texto, es mejor si son textos verticales más que horizontales. Ya, en eso se podría resumir. Y entonces ahora sí voy a ir pasando rapidito a modo de cerrar. Después de toda esta cháchara que les he dicho, digamos, las reglas que hay que conocer para hacer buenas infografías, ya, las infografías y láminas muy bonitas, y de esto podemos ver miles de ejemplos que hay en redes sociales. Hay de muchas de estas en Facebook, hay muchas de estas en Pinterest, hay, no sé, un montón de sitios en los que podemos ver muchos de estos ejemplos, pero casi siempre vamos a ver que se cumplen estas reglas que les había dicho. Por ejemplo, en la organización de la lámina, digamos, me voy a detener en esta, se dan cuenta cómo hay una división, casi como si hubiera hecho esto. Al principio se ha dividido así, ¿no? Respetando esto de los tercios. Y es como que el diseñador, antes de poner siquiera ninguna imagen, ha dicho, aquí va a estar lo más importante y voy a tener como dos franjas donde voy a poner las cosas complementarias, ¿sí? Esta lámina se ha organizado así. Entonces, este lugar, que es donde el espacio más importante, está bien grandote, una perspectiva, ¿no? Un render. En este otro lado hay otro render, pero es más pequeñito, entonces le complementa, no compite. Aquí abajo hay toda una información complementaria igual. Este proyecto es casi como un hormiguero, no sé qué. Y aquí hay unos textos, ahí está el error de esta lámina. No sé si es que alguien alcanza a leer algo, pero es muy difícil leer porque hay unas letras que están sobre una foto de unos árboles. Es una tragedia, esto es lo peor de la lámina, esta parte donde está el texto. Pero después, en general, hay un impacto visual. A golpe nos golpea esto que parece, no sé, pues una pelusa, pero resulta que había sido como una especie de nido, como un hormiguero, y es un proyecto. Pero a nivel de organización de la información, está cumpliendo eso, ¿sí? Aquí estamos viendo dos láminas en vertical. He procurado encontrar más ejemplos de láminas verticales para que ustedes después utilicen como referencias. Más o menos lo mismo, ¿notan? Aquí está la información más importante, que en este caso, en este proyecto, es una axonometría que está mostrando la estructura, después está mostrando unas axonometrías, son perspectivas. Aquí abajo está lo siguiente, que es complementario, que es como una fachada, unos textos, planos, diagramas, esquemitas, se dan cuenta, pero todo se va complementando. Aquí más o menos lo mismo. Aquí lo más importante es esta perspectiva, que es lo más grande de la lámina, y todo lo demás se le complementa. Hay mucha información, hay planitos, incluso aquí hay otra perspectiva, pero no es tan grande, ¿sí? Casi en todos los casos, espero que puedan hacer eso ahora. Ojalá que se vayan dando cuenta. Cuando vayan a ver infografías o láminas que les gustan en internet, vean si cumplen un poco estas cosas y casi les apuesto que siempre van a cumplir. Que hay jerarquía, que hay una paleta de colores controlada, que hay un buen contraste de figura y fondo. El fondo no compite, sino que ayuda a complementar. O si quieren trabajar, hay que ser muy capos para hacer esto. Fíjense que el fondo en este caso es una textura que es como el cerro que continúa, pero de pronto ese colorcito que es medio tierra ha servido para que los planos en este caso se resalten y pese a que está sobre un fondo que tiene algún color o una textura, igual se pueda leer y resulta que se va convirtiendo en un color más clarito que sirve como si fuera el cielo de esta perspectiva. Entonces se han juntado tres elementos, ¿no? Un corte, una perspectiva y una planta de manera armónica. Esta lámina me parece buenísima, pero llegar a hacer esto seguramente es un buen tiempo y una buena experiencia para llegar a hacer estas cosas. Entonces,
La mayor parte de buenas láminas que vamos a ver, ya de arquitectura, estas son infografías de arquitectura que hay un montón en internet, cumplen esto: jerarquías, paleta de colores controlada, la información es legible, pese a que a veces haya mucha información. Hay un buen contraste, como en este caso, ven, hay infografías que se pueden hacer incluso solo en blanco y negro. Hay unas buenas selecciones de los textos, de las tipografías. Son letras fáciles de leer, con colores, tamaños y contrastes que, clarito digo, estrategias de raza colectiva, espacios, o sea, es muy facilito. La lámina y las láminas están diseñadas para impactar, llamar nuestra atención, pero después para que entendamos la idea del proyecto, para que entendamos la función, para que entendamos lo más importante que el arquitecto quiere que entendamos, ¿se dan cuenta? Y para eso, pues siempre vamos a utilizar las cosas que utilizamos los arquitectos. Perspectivas, planos, en fin, incluso en las láminas que son más pesadas, fíjense aquí les estoy mostrando igual dos, esta es una lámina y esta es otra, hay un montón de información. Sin embargo, siempre que se trabaje la jerarquía de las cosas, hay una imagen muy grande y después otras más chiquititas como fichas, digamos. Funciona. Lo mismo aquí. Hay dos imágenes, por ahí estas dos compiten un poquito entre ellas, pero finalmente todo esto será lo más importante, o estos dos elementos serán los más importantes. Y después hay un montón de otra información que seguramente está complementando. Y literalmente aquí está rodeando a la imagen principal, o a la información principal. Entonces, esta presentación que se las voy a pasar es un ejemplo de muchas maneras de hacer infografía. Aquellas que tienen mucha información, aquellas que tienen poca información, pero que casi siempre trabajan y cumplen estas cosas que les he venido diciendo. En mi caso particular, yo utilizo mucho Pinterest para muchas cosas. En esta red social podemos organizar como por carpetitas las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, qué sé yo, en mi caso ya me dedico a coleccionar distintos ejemplos de paneles que me sirven para cuando yo tengo que hacer el diseño de láminas para ver, pero se pueden coleccionar muchas cosas y al ser una red social, uno puede compartir y ver, darle likes y no sé qué cosas. Entonces hay muchas posibilidades, así como Pinterest, hay muchas otras que les recomiendo. Y finalmente, la última cosa que les recomiendo ya para cerrar la clase de ahora, es que en el fondo se trata de que cuando hacemos una lámina, de alguna manera estamos transmitiendo la identidad de nuestro proyecto y eso se traduce en una identidad gráfica. Gráficamente, mediante los colores, las letras, todo, estamos transmitiendo como que el espíritu de nuestro proyecto. Por eso es muy importante seleccionar los colores, las letras, etcétera, que son los que le van a dar esa identidad a nuestro proyecto y que no termine siendo una ensalada de cosas, sino que nuestra lámina transmita la identidad del proyecto, transmite una identidad gráfica, ¿sí? En mi caso, yo les muestro ya para cerrar varios ejemplitos. He tenido que entender esta idea de identidad cuando me tocó diseñar el logo de la facultad hace 40 kilos atrás. He definido los colores, el tipo de letra, qué sé yo, y hasta el día de hoy más o menos se respeta. Eso ha servido para que en los paneles que alguna vez hacemos para exposiciones del taller y demás, respetemos esa identidad, a veces por el color o por el manejo del logo, a veces en paneles de concursos que hacemos, en los que hemos participado con equipos en distintas veces, diseñamos como ejemplo esto que son una especie de logo, digamos. A mí me sirve en lo particular que casi para todos los proyectos en los que diseño hay una especie de loguito que lo que hace es que define los colores y que se va poniendo en las distintas láminas. En este proyecto el logo y la idea central era aprender a volar. Esto era el diseño de una universidad para pilotos, entonces esa era la idea central. Y ese loguito, que es casi como unas plumas, se puso en todas las láminas para marcar un poco el título de la lámina y demás. Después son todas las cosas que como arquitectos tenemos que poner, ¿no? Perspectivas, plantas, esquemas, pero había una identidad. En este otro proyecto que nos tocó diseñar para un banco, la identidad estaba representada en los colores del banco, que en este caso es el Banco FIE que tiene estos colores, y después las cosas que tiene que tener la lámina. En otro concurso lo mismo. Esto de aquí abajo es como ese loguito que les digo, era el concurso para Terminal del Alto, para Terminal Terrestre del Alto, que ustedes ya conocen. Y entonces todas nuestras láminas tenían este loguito y para todas las láminas habíamos utilizado más o menos esta paleta de colores. En fin, y después la información que como arquitectos ponemos, ¿no? Perspectivas y demás, siempre tratando de trabajar jerarquías y que las cosas se vayan entendiendo, ¿sí? Entonces, en resumen es eso, muchachos. Creo que
esta idea del final es la que espero sintetice todo. Hacer buenas infografías es que aprendan a diseñar con identidad gráfica, que transmita lo más importante que tienen sus proyectos y que se entienda, ¿sí? Eso nomás, espero que se hayan entendido varias de estas cosas. Y si les parece, antes de cerrar la clase, por ahí tienen algunas dudas, preguntas, comentarios. Igual después les paso tanto esta clase en PDF como la clase grabada. ¿Puedo preguntar, arquitecto? Sí, por favor, Carlitos. Y siempre yo los martirizo a mis estudiantes cuando no justifican los textos como mostraste en varias de las columnas. Pero después he visto, y con esto de que todo el mundo está con normas APA y demás, que más bien ahora ya se está justificando, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es igual con el uso de la tipografía. Cuando igual los martirizo que los títulos siempre los pongan en mayúsculas y que no escriban textos seguidos en mayúsculas. No sé si esa es una forma muy ortodoxa de pensamiento que tengo, pero siempre los he martirizado en ese sentido. ¿Cómo es que se está haciendo ahora estas dos cosas, Renzo? Gracias, Carlitos. Y a ver, en general, yo coincido contigo. Si bien lo de las normas APAS, digamos, es una cosa principalmente para textos académicos, es decir, que no son infografías, sino básicamente textos que se hacen en Word, digamos, y esos dicen que no siempre se justifican, ¿no? Entonces a veces los textos pueden quedar así, y que lo particular igual me hace temblar la vena del ojo. Sin embargo, también puedo asegurarte que hay algunos diseños que utilizan esto, igual se ven maravillosos, pero yo creo que son muy capos los que hacen eso para lograrlo. Y yo que recomiendo, y coincido contigo, que aunque la mayor parte de las veces justifiquemos bien los textos, porque como están viendo, en la mayor parte de láminas de arquitectura, como hay tantas cosas que poner, textos, planitos, iconitos, perspectivas, mientras más ordenados se vean los textos, mejor, porque si no, si el texto mismo se ve un poco desordenado con el justificado así, como esto, es un desorden más a todo el demás desorden que ya vamos a generar con los otros elementos gráficos. O sea, con nuestras plantas, con nuestras perspectivas, etcétera, ¿no? Entonces, yo en general, no es una norma para cumplir así a muerte siempre, pero por lo general, la mayor parte de láminas que tienen textos justificados nos dan esa sensación de orden. Y si bien puede ser un poco rígido eso, me parece mejor. Yo recomiendo también, como tú, que en la mayor parte de los casos se haga así. Sin embargo, como en este, por ejemplo, que en lo particular es una de las láminas que a mí más me gusta, pero, y ven que aquí los textos no están justificados, también eso puede ser una transmisión del tipo de proyecto. Es decir, si el proyecto es una cosa súper racional, repetitiva, y tus textos están así, ¿no? Es como que el proyecto es un militar y la lámina es un hippie, no es coherente. Entonces debe transmitir cierta coherencia. Entonces seguramente esta lámina, donde todos los textos están bien justificados, bien ordenaditos, todo así casi cuadriculado, es coherente con el tipo de proyecto. Parecería que este otro tipo de proyecto que es un poco más suelto y que incluso el diseño es más libre, digamos, también es coherente con hasta en los textos poner una cosa un poco más suelta, digamos. Pero eso es ya ser bien, o sea, para mí eso es para un ojo súper educado darse cuenta de esas cosas, ¿no? Que seguramente a la larga se van a ir, todos van a comprender porque no es nada del otro mundo esto que estoy explicando, pero por eso decía al final lo de la identidad gráfica. Estos detalles que pueden ser aparentemente chiquititos, como lo de justificar o no los textos, transmiten el espíritu del proyecto, representan esa identidad. Por eso hay que ser hay que saber qué voy a transmitir. Arquitecto, voy a hacer todo mi proyecto y la lámina va a ser totalmente roja. O sea, puede ser, pero ¿por qué es rojo? ¿Sabes qué significa el rojo? ¿Qué vas a transmitir con ese rojo? ¿No? Y entonces el color, los textos, todo eso tiene que ser coherente, ¿no? Aquí un poco se da lo mismo, ¿ves, Carlitos? En esta lámina, que es un proyecto, por lo que podemos ver, súper racional, bien ortogonal, básicamente es una caja. Entonces, todo es así, bien rígido. En este otro proyecto, que es casi como el diseño de una plaza, más suelto, más orgánico, los textos no están alineados. Y no es que se vea mal, pero es como que hay igual un nivel de orden. Si este texto empieza aquí, el de abajo está neuróticamente alineado, ¿no? ¿Se entiende? O sea, por más que aquí esté suelto, pero todos los textos están alineados a un mismo lado aquí. Todos están empezando a la misma altura.
Ese tipo de cositas hay que controlar mucho, ¿sí? Entonces, en el aparente desorden de que este texto no está justificado, hay otro orden de la posición de las cosas, ¿se entiende? Entonces, tal vez ahí se pueden ir controlando para que nuestra lámina no se ponga muy hippie o más de lo que queremos, ¿sí? Pero en general, reitero con lo que dice el arquitecto Sanginés, muchachos, tanto mejor hasta que ustedes mismos aprendan a diseñar un poquito mejor sus infografías, acostúmbrense a justificar los textos. Creo que transmite una sensación mayor de orden. Sobre lo de las mayúsculas, también yo coincidiría que en términos generales, por lo menos yo, en la mayor parte de los casos, cuando utilizo títulos o el título principal de la lámina o subtítulos, digamos, casi siempre utilizo mayúsculas. Porque da un poco esa sensación. Y en el caso de las cajas de texto, es decir, que son estos textos ya donde está toda la información más pesada, ahí sí, por supuesto, deben ser minúsculas. Porque yo diría es que en esto es como cuando escribimos en WhatsApp. Si yo les mandaría un mensaje en WhatsApp que es todo con mayúsculas, más o menos que transmite que estoy gritando, ¿no ve? Entonces, es como no. Entonces, en las cajas de texto especialmente, siempre mejor con minúsculas. En los títulos, siempre mejor con mayúsculas, aunque no siempre, ¿no? Como ven en esta de la izquierda, como es una lámina la más hippie de las que estamos viendo, igual el texto está en minúsculas, pero no hay problema, en la medida de que siga siendo legible, de que se pueda entender, en fin, todas estas cosas que hemos venido diciendo. No sé si con eso respondo la pregunta, Carlitos. Pero por supuesto, gracias, señor. Bueno, eso, muchachos. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario más. Creo que estamos. O hemos comprendido todo o sencillamente estamos así aterrados, ¿no? Ojalá que sea la primera. Igual les paso el video y la charla después para que la revisen. Es vital solamente con Un momento, por favor, Gustavo, dame un minuto, perdón. Renzo. Dígame, Arqui. Bueno, si no hay preguntas más, por favor, te pido que cierres la reunión en el momento que consideres oportuno. Te agradezco mucho a nombre de los chicos. Excelente clase. Con absoluta seguridad les va a servir muchísimo para el trabajo de paneles que tienen que hacer y que recuerden que esos paneles van a ser evaluados por un tribunal selecto que lo vamos a decidir en unos días. Eso sería todo y gracias, Renzo. Yo estoy en una corrección con quinto año y yo me retiro de la reunión. Gracias y estamos en contacto luego. Listo, Arqui, no se preocupe. Gracias más bien a usted. Yo creo que cerramos nomás aquí porque creo que está bastante comprendido. Si no, igual les paso. Ahí está, pues, los 10 francos suizos. Qué infeliz. Digo, qué suertudo arquitecto Sanginés. Muy bien. Yo los tenía igual, los he perdido. Una tragedia. Y yo sé cómo los has perdido. Mejor no entro en detalle, ¿eh? Sí, tragedia. Eso no hay que apostar. Bueno, para cerrar entonces, muchachos, es muy importante esto de las infografías. Denle su tiempo. Yo sé que todos están atormentados ahora con terminar los proyectos, pero normalmente una buena infografía ayuda a vender bien el proyecto, vender en el sentido de que se entiendan nuestras ideas, ¿no? También me ha tocado ver proyectos muy lindos, pero que sus láminas son una desgracia y entonces le resta al proyecto. Denle su tiempito para que sus láminas ayuden a que se entiendan mejor sus proyectos y que los podamos valorar mejor, ¿ya? Eso nomás entonces. Muchas gracias a todos. Arquitecto Sanginés. No, gracias a ti, Renzo. Una maravilla, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Chao, Un chao. saludo, Freddy, no te había saludado. Que estés muy bien. Y un saludo a todos, muchachos. Que estén muy bien. Un saludo. Gracias, Arqui. Saludos.